ciclo se crea el registro de información catastral. Hasta el año pasado, me atrevo a decir, estábamos trabajando cada institución por nuestros lados. El Fondo de Tierras andaba regularizando en un lado, el RIC estaba levantando catastro en otro lado y la Secretaría de Asuntos Agrarios mediando conflictos en otro lado donde no estábamos ninguno de los dos. Hoy por hoy, es decir que hemos hecho un ordenamiento institucional, ya con el RIC firmamos un convenio de trabajo y de cooperación, donde primero pasa el registro de información catastral, él va a la parcela, identifica la parcela, saca su plano de la parcela y en función de lo que el RIC nos diga, entonces venimos nosotros a regularizar. Entonces, en eso se trata ahora la regularización de futuro, que es el futuro, ¿verdad? Entonces, eso es regularización. Entonces, te comentaba, ese es uno de las primeras deudas que el Estado tiene, regularizar todo esto. Pero ya a futuro tenemos este mecanismo de trabajo. Avance. Vamos a ir, Eddie, a un corte. Quisiéramos volver para seguir en este ámbito de la institucionalidad del fondo. Sí nos gustaría conocer un poco tu opinión. Ha habido mucha crítica y señalamiento, que hubo corrupción, que hay sobreprecios. Eso es común en Guatemala sobre cualquier institución, ¿verdad? Pero sobre el caso del fondo, ha habido saña, diría yo, en ese tipo de señalamientos, porque a veces me parecen excesivos, ¿no? Entonces, para conocer tu opinión sobre esa situación y qué están haciendo para que eso no suceda, si es que sucedió, volvemos después del corte. Perspectivas del Desarrollo. Este segmento, producido por la Coordinación de ONG y Cooperativas, está dedicado el día de hoy a conversar con el doctor Eddie Díaz, con quien la charla versa sobre el Fondo de Tierra, sus posibilidades, sus perspectivas y sus limitaciones. Estábamos juntamente en el tema de la institucionalidad del fondo y estábamos abordando el tema de la regularización, tema en el que a futuro, desde la perspectiva de ENI, vamos a tener avances importantes. Primero porque hay un acuerdo interinstitucional que en este país es básico entre el Registro de Información Catastral y el Fondo de Tierras, cada quien en su función, y eso puede hacer avanzar esta situación. Sin embargo, Eddie, un punto para esclarecer a la ciudadanía, un punto delicado seguramente. Ha habido muchos señalamientos sobre el fondo, sobre corrupción, sobre precio de fincas, que alguien se quedó con algo, etcétera. ¿Sabes cómo se maneja eso en Guatemala? Okay. Más que señalar el pasado, que si existió, existió, y los tribunales algún día se encargarán de eso. ¿Qué está haciendo ahora el fondo en esta nueva visión institucional para que cosas como esas ya no pasen? Para ver a futuro. Sí, es correcto. Digamos que lo que te comentaba anteriormente es de que el fondo ha estado trabajando con base a la demanda. En el tema, por ejemplo, de créditos para compra de fincas, se trabajaba con base a la demanda, un privado quería vender su finca y muchos campesinos querían comprarla. Ellos se ponían de acuerdo. Entonces el privado ponía el precio que quería y los campesinos con necesidad de comprar la finca decidían comprarla a ese precio. Se hace un avalúo, pero es un avalúo comercial, digamos. Y entonces ahí se puede decir de que las fincas se sobrevaloraron o todo, pero era un tema con base a la demanda. El asunto que yo comentaba es que no se generaron los instrumentos para hacer esto de manera ordenada y que no quedara a criterio de personas o criterios subjetivos. Entonces, hoy por hoy precisamente estamos comenzando una capacitación con técnicos porque hemos generado 3 instrumentos. Un instrumento se llama un estudio preliminar de tierras que nos permite ir a la tierra, a la finca que quieren vender y determinar preliminarmente si es una tierra que puede tener capacidades productivas para que los campesinos la compren a través de créditos. El otro instrumento es un estudio semi-detallado de suelos y capacidad de uso de suelos. Es un estudio muy científico que nos permite determinar cuál es la capacidad que tienen esas áreas para producir y para qué pueden producir. Y el tercer instrumento es determinar una relación tierra-familia. ¿Qué quiere decir eso? Determinar esa finca
cuánto es su capacidad de carga, cuántas familias pueden llegar ahí. Caben ahí, digamos. Caben ahí y pueden, en primer lugar, generar para satisfacer sus necesidades básicas y arriba de eso para pagar el crédito. Entonces eso no se tenía. Entonces se compraban, digamos... No se tenía, pero sí estaba en los mandatos del fondo, digamos. O sea, se suponía que antes de comprar una finca se hacían, no me acuerdo cómo le llamaban, estudios socioproductivos, etc. Sí. O sea, digamos, sí estaba en los mandatos, pero no se cumplía. ¿Qué pasaba y por qué ahora debemos confiar que sí se va a cumplir? Sí. ¿Dónde está el cambio? Sí, no, se tenían otros instrumentos. Ya. Uno era este estudio socioeconómico, que lo que determinaba era si una familia era pobre o no era pobre. Ya. Porque como el Fondo de Tierra está dirigido a acceso a la tierra a familias en pobreza. Entonces el estudio socioeconómico lo que determinaba si ellos cumplían con ese criterio de elegibilidad, si eran pobres. Era el estudio socioeconómico. También se hacía un estudio que se llamaba ECUT, estudio de capacidad de uso de la tierra, pero este era un instrumento que se generó para temas forestales, no para temas agropecuarios. Entonces, era el que teníamos disponible en ese momento, no es malo, pero no es específico para temas productivos. Entonces, hoy por hoy hemos desarrollado ese instrumento, que tuvimos expertos, incluso internacionales, apoyándonos en desarrollar ese instrumento específico para el Fondo de Tierras, que es para actividades productivas agrícolas y agropecuarias. Que es para lo que hay demanda. El campesino busca tierra para actividades agrícolas, raramente lo pedirá para actividades forestales. Es que ese es el tema. Y entonces... en ese sentido, creemos que ya no va a quedar a criterio de personas, de técnicos, sino ya son instrumentos científicos que te van a decir si una finca cuánto vale. ¿Para qué sirve? ¿Y para qué sirve? Estamos desarrollando un modelo más que se llama modelo de evaluación de tierras rurales, que no solo considera capacidad de uso de la tierra, también considera aspectos, por ejemplo, de tecnologías. Si tienen recursos, agua para riego, tienen acceso a las carreteras, qué tipo de acceso y todo eso. Entonces es un modelo integral que nos va a permitir por lo menos tener a que las personas tengan acceso a la tierra con mecanismos más técnicos. Y el tema de los precios de la tierra, que ha sido uno de los problemas serios, ¿no? ¿Cómo van a abordar esa parte? Que seguramente es muy compleja, ¿no? Pues seguramente el vendedor quiere mucha plata, el otro quiere pagarle menos, lo que es normal en el mercado. Sin embargo, tratándose de un mercado con alta demanda y poca oferta, la cosa debe ser más complicada. Entonces, ¿cómo van a abordar esto de los precios de la tierra para evitar que se especule? En fin, ¿hay alguna propuesta? ¿Tienen algún nuevo instrumento? Sí, precisamente estos instrumentos que te comentaba, porque con los instrumentos o la falta de instrumentos del pasado, se podía dar lugar a especulación. El privado que quería vender su tierra, y no son precisamente las mejores, ¿verdad? Porque alguien que tenga una tierra muy productiva, difícilmente se quiera la usa. Entonces, y las que la querían vender al precio que querían, y gente que con necesidad de tener acceso a un pedacito de tierra, pues pagaban lo que se les pedía, y después venía un avalúo, que es el que determina si está en el precio más o menos de mercado comercial. Pero ahora tenemos, como te digo, estos instrumentos que sí nos permiten orientar mejor a los campesinos pobres que demandan tierras. Mira, Eddie, uno de los problemas recurrentes que nosotros hemos escuchado de los campesinos es, miren, el Fondo de Tierra se tarda tanto en responder si compra, si no compra, que cuando conseguimos una oferta y por fin el fondo dice si se puede o no se puede, y al finquero o ya vendió la finca o ya se arrepintió de venderla, etcétera, ¿no? Es decir, hay un trecho muy largo entre el inicio del trámite y cuando el fondo decide. Eso va a cambiar, está cambiando. ¿Qué van a hacer en eso, que es realmente terrible ese problema? Sí, realmente ese ha sido un tema de reflexión ahorita en el Fondo de Tierras muy fuerte. Ya tenemos propuestas, ya pasamos de la reflexión a las propuestas y ahorita ya estamos en resultados. Qué bueno. Te comentaba uno de los problemas, nosotros hemos discutido en los acuerdos de paz y en la misma Fondo de Tierras, la ley tiene un sentido práctico.
Ajá, eso para que se tenga acceso a la tierra de un sentido práctico, que se regularice la tierra de un sentido práctico. Sí. Sin embargo, se generaron reglamentos Ajá. que le quitan el sentido práctico. Los acuerdos de paz hablan de un procedimiento expedito, Claro. es la frase que usan, ¿no? Es correcto. Pero platicábamos con unos abogados, esto es como cuando uno pide permiso para ir a una fiesta y la mamá le dice, te doy permiso. Pero después va uno con la hermana y le dice, yo no te doy permiso. Así está pasando con los instrumentos del Fondo de Tierras. La ley lo vuelve práctico, pero ya los reglamentos lo volvían muy burocrático. Estamos cambiando todos los reglamentos bajo una visión de que sea más eficiente y eficaz todos los procedimientos. Porque una de las grandes críticas o reflexiones, nosotros para proyectar el futuro del Fondo de Tierras, te cuento que tuvimos ejercicios, yo me atreveré a decir, casi con el 100% de las organizaciones de base. Con el sector cooperativista nos juntamos a discutir esta visión de futuro, con el sector privado nos juntamos a discutir esta visión de futuro. Y con ellos también hicimos un análisis de cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y una de las debilidades más grandes que afloraron en estos ejercicios es precisamente lo que tú dices, ¿verdad? Los tiempos largos en resolver las cosas, tanto en acceso como en regularización. Estuvimos con comunidades de Cobán donde nos decían unas personas que llevaban más de 18 años para tener su título de propiedad. Un señor nos decía que realmente él se sentía muy triste porque su ilusión era tener la propiedad, título de su propiedad, Ajá. que había comenzado hace 30 años y se iba a morir sin tener su título de propiedad. Entonces, hoy el sentido de futuro, que ya te contaba la agenda estratégica institucional que ayer fue aprobada por nuestro Consejo, que da la direccionalidad de corto, mediano y largo plazo. Uno de los ejes estratégicos es la innovación de procedimientos y normativas para hacer más eficientes los procesos del Fondo de Tierras. Y también para quitar la discrecionalidad de las personas, para que todo sea ordenado de manera técnica. Ya que mencionas esta direccionalidad de corto, mediano y largo plazo, ¿cuáles son los puntos centrales que están abordando? Quizás eso nos sirve también de conclusión de este bloque sobre la institucionalidad. ¿Qué están priorizando seguramente? ¿En dónde va a estar el esfuerzo de la institución? Yo creo que, digamos, el esfuerzo más grande es en cambio de visión en cuanto al acceso a la tierra. Anteriormente, se facilitaba el acceso a la tierra. La ley y los acuerdos de paz dicen facilitar el acceso a la tierra para un desarrollo rural integral y sostenible. O sea, el acceso a la tierra era el medio para alcanzar un desarrollo rural integral y sostenible. Sin embargo, el acceso a la tierra se convirtió en el fin y no en el medio. Entonces el fin era dar créditos para que tuvieran un pedazo de tierra, ¿verdad? Hoy por hoy nuestra visión está orientada a construir comunidades agrarias sostenibles. Esto quiere decir es que no solo se les da un espacio o un pedazo de tierra para producir, sino un pedazo de tierra, un territorio para construir comunidades, que no solo implica satisfacer sus necesidades de producción, sino también satisfacer sus necesidades básicas, construir ahí todo el tejido social, tema de vivienda y todo. Entonces es una visión totalmente diferente. Una pregunta ahí, nada más. El tema de una nueva comunidad, perspectivas del desarrollo, esa no es publicidad para el programa, tiene un eslabón clave que es la coordinación interinstitucional, y ahí te menciono nada más el caso de las carreteras, de las vías de acceso, de los caminos